Leonidas Ortega Moreira como padre y jefe de familia, por los hermanos Ortega Trujillo. Primera parte. Escribir sobre la personalidad de un hombre no es tarea fácil, especialmente cuando quienes lo pretenden hacer son sus hijos. Aquí se conjugan una serie de sentimientos afectivos muy personales que pueden dar como resultado una apreciación diferente de la que realmente tenía la personalidad escrita, porque el amor de los hijos para con los padres es tan grande que cualquier error o deficiencia de los mismos hará que no los advirtamos o, de hacerlo, lo justifiquemos más que por un deliberado afán de ocultamiento, por una fuerza natural casi irresistible que surge de la propia paternidad. De otra parte, tratándose de un ensayo que pretende sintetizar los recuerdos y sentimientos de todos sus hijos, puede involuntariamente ocultar una suerte de vanidad humana resultante de la creencia de que lo que encontremos en él de una u otra forma se encuentra reflejado en nuestras personalidades y, en consecuencia, un mecanismo de autodefensa espontáneo pretenda agigantar sus virtudes y a lo mejor ignorar los defectos que, como todo ser humano, debe haberlos tenido. Por estas razones, queremos empezar comprometiéndonos a ser lo más objetivos posible para describir con la más absoluta naturalidad la personalidad de nuestro recordado progenitor, Dr. Leonidas Ortega Moreira, desde el ángulo que más lo conocimos, o sea, como nuestro padre y jefe de familia. Y pedir a todos a quienes alguna vez toque leer esta nota nuestras disculpas por cualquier reseña que peque de falta de objetividad o de cierta vanidad personal, pues estos sentimientos están muy lejos de nuestro sentir. Solo pretendemos que si el lector encuentra algo negativo en esta lectura, nos comprenda, pues somos sus hijos. O si al contrario, algo positivo o digno de elogiarse encuentra en él, que lo recuerde con cariño. Nuestra infancia. Conocimos a nuestro padre desde muy pequeños, como un hombre inmensamente cariñoso, pues aunque solo tuvimos capacidad para calificarlo de esta manera cuando empezamos a tener uso de razón, durante el desarrollo de nuestras vidas fuimos testigos del gran amor que él profesó a su única mujer, nuestra madre, y fue en ese profundo y sincero afecto que vivimos casi a diario que recordamos los gestos, las miradas, las caricias y los cuidados que él puso en nosotros desde el primer instante de nuestras existencias. Estos recuerdos felices que tenemos de nuestro Padre en los primeros años de nuestras vidas, lo confirmamos en sus amorosas actitudes frente a nuestros hermanos más jóvenes. Somos 8 sus hijos y todos recordamos la felicidad de que él gozó cada vez que nació uno de nosotros. Allí, entonces, volvíamos a recordar y reconocer aquellos gestos que cuando éramos niños habíamos recibido de alguien que en ese entonces no alcanzamos a identificar y que más crecidos descubrimos y entendimos que había sido nuestro padre. Viviendo estas inolvidables experiencias de la infancia, él nos enseñó que solo el amor inmenso del padre a su esposa e hijos permiten a estos desarrollar, gozar y disfrutar de igual sentimiento respecto de sus padres.
Más avanzados en edad, lo descubrimos como un hombre jovial, gustaba del deporte y de la sana recreación al aire libre. Frecuentemente nos sacaba a los parques cercanos de nuestra casa y posteriormente a los jardines de ella, para que practicáramos junto con él el deporte de la bicicleta, del bádminton y la natación. Siempre creyó y practicó que el cabal desarrollo del hombre era producto de una conjunción muy equilibrada del trabajo, la cultura, la sana diversión y el deporte. Jamás pretendió que alguno de nosotros se convierta en estrella, solo en uno de estos aspectos de la vida. Creía que el deporte, además de constituir un medio para el fortalecimiento físico del cuerpo, servía también como una necesaria válvula de escape a las presiones que las demás actividades generan, lo que permite siempre una mejor reflexión. La etapa escolar. Durante nuestra vida de escolares, lo conocimos como un hombre con una formación universal y escolástica. Difícilmente había inquietud académica nuestra que no obtuviera o una respuesta clara y precisa sobre el tema o la guía necesaria para encontrarla en alguno de los tantos libros que forman parte de sus dos bibliotecas. Siempre nos inculcó el espíritu investigativo que lo acompañó hasta el último día de su vida, pues aunque conociera las respuestas a nuestras inquietudes, la mayoría de las veces nos conducía hacia sus libros, nos lo abría en la página apropiada y junto con él nos hacía leer para encontrar, ratificar o rectificar la respuesta que ya nos había dado. En esas oportunidades aprovechaba para inculcarnos el amor hacia los libros y la necesidad de que cada uno vaya formando su propia biblioteca. En ella, él encontraba la oportunidad para culturizarse, la oportunidad para mantenerse al día en los conocimientos que nuestro trabajo nos demandaba y finalmente otro mecanismo para el descanso espiritual. En repetidas ocasiones lo encontrábamos a altas horas de la noche o temprano en la mañana leyendo algún clásico de la literatura o alguna importante biografía, como pretendiendo arrullarse con alguna sinfonía de letras o pensamientos. Para él, luchar contra el insomnio cuando se tenía un libro a la mano resultaba una sinrazón. Él mismo constituía un ejemplo de lo que pregonaba, pues muchas veces se lo encontraba profundamente dormido con un libro abierto sobre su pecho. Para él, además, la labor de la lectura y la investigación no podían separarse del trabajo manual que conlleva la búsqueda del libro apropiado, su revisión y, por qué no, también su reparación. En más de una ocasión, se lo veía interrumpir su labor investigativa o culturizante para mejorar la apariencia externa de algún libro o para prevenir o aniquilar el desarrollo de alguna incipiente o avanzada colonia de polillas. Para nuestro padre, el valor del libro radicaba no en su belleza externa, sino en la calidad y profundidad de su contenido. Constantemente nos repetía, cuando alguno de nosotros criticaba lo viejo de algún libro que tenía o que adquiría en algún puesto de libros usados, que la biblioteca no necesariamente tenía que constituir un adorno en una oficina o casa, pues ello, en la mayoría de los casos, reflejaba el poco uso de la misma o su ninguna utilidad. Por esto, para él, la biblioteca debía ser el resultado del crecimiento de las necesidades culturales de su dueño, como para irle dando tiempo para ser leída.
Jamás participaba de la idea de adquirir libros en forma masiva, salvo que se trate de alguna importante enciclopedia de las cuales era su más grande defensor, o de la compra de alguna biblioteca especializada, lo cual constituía para él codiciada presa, cual es para el cazador un bello ciervo. Una biblioteca personal debía ser conocida por su dueño en su fondo como en su forma, como la palma de su mano, de manera, decía él, que cuando ciego pueda a su lazarillo lector servirle también de guía indicándole dónde se encuentra el libro que desea que se lea. En vida todos fuimos testigos de lo que a este respecto predicaba. No olvidaremos las veces que por teléfono, aún ya en nuestros años maduros, nos indicó la ubicación de algún pensamiento o criterio dentro de algún libro de los muchos que forman sus bibliotecas. Para nuestro padre, la escuela y el colegio fueron el recinto dentro del cual se termina de forjar la personalidad de los hombres. En el libre juego de las fuerzas de la enseñanza recibida al calor del cariño y disciplina filial, y la impartida bajo las severas normas de los claustros escolares. En esta aparente dicotomía educativa, mantuvo siempre una posición eminentemente pragmática, pues nos imponía la disciplina y el respeto a nuestros maestros, pero al mismo tiempo nos enseñaba a discutir sobre sus posibles errores y deficiencias, inculcándonos por encima de todo el altísimo valor y significado que sus esfuerzos tienen en nuestra formación y por ende la inmensa gratitud que hacia ellos había que guardar. Como profundo creyente de la fe cristiana y en la Iglesia católica, apostólica y romana, procuró para todos sus hijos una educación inspirada en sus principios. Para él, una educación sin religión era incompleta, porque adolecía de la enseñanza y del conocimiento de un elemento indispensable para el éxito en todos los órdenes de la vida de los hombres, la fe. Sí, la fe para creer en lo insondable, la aptitud para proponerse lo que parece imposible, la virtud para enfrentarse a lo duro y difícil y para resignarse frente a los fracasos y caídas, tan inmanentes a la naturaleza humana. Sí, la fe, único medio para encontrar en los momentos en que ella flaquea, la oportunidad para renovarla y acrecentarla. Generalmente, frente a situaciones difíciles, nos invocaba esta fe en que tanto creía, y en la gran mayoría de las veces nos demostró con pruebas fehacientes los beneficios de tenerla, cultivarla y acrecentarla. La adolescencia. Durante nuestra adolescencia, lo descubrimos como el hombre conocedor profundo del mundo y de la naturaleza humana proclive al error y al mal. Todos recordamos nuestras conversaciones sobre temas propios de todo adolescente y difíciles de tratar entre padres e hijos. En esas oportunidades, sin perder en ningún momento su jerarquía y autoridad de padre, lo hacía con una naturalidad y poder de convencimiento y con una objetividad tal que de inmediato disipaba nuestras mayores inquietudes y dudas. Fue en este aspecto no solo el amigo incondicional, sino también el guía espiritual más acertado que tuvimos. En esta época, nuestro progenitor se nos descubrió como el hombre de carne y hueso, con las mismas inquietudes del niño hombre que empezábamos a ser, pero con una predisposición a luchar frontalmente contra el mal
y permitir el triunfo del bien en todas las circunstancias de la vida. Súponos transmitir a sus hijos varones un severo concepto de la masculinidad y a sus hijas mujeres una suave percepción de lo femenino, y a ambos la convicción de lo necesariamente complementario que resultan los dos sexos en el cumplimiento del orden natural de la vida. Aprendimos también en estos años el concepto que él hizo de la amistad, un sentimiento de sincera solidaridad humana no condicionada a beneficios temporales, que debía mantenerse en todas las circunstancias de la vida, mientras la contraparte de esa relación se manifieste con igual sinceridad en el entendimiento de este concepto. Sin embargo, nos enseñó que la amistad demandaba también la firme resolución de comprender las deficiencias y errores de los demás y la aptitud de ayudar a corregirlas sin herir sentimientos, pero manteniendo la firme decisión de que no hay amistad, por grande que ésta sea, que justifique una mengua de los principios de la moral y de la ética. Como hombre, enseñó a sus hijos varones que la amistad con sus congéneres del sexo opuesto conlleva la grave responsabilidad de respetarlas como lo hacemos a nuestra propia madre, y que tanto el varón como la mujer, al enamorarse, debían considerar como un elemento para su elección la familia de su pareja, pues en ambos casos ella pasa a ser parte de la propia y por lo tanto debía ser siempre objeto de orgullo para sus dos integrantes. En esta etapa, para él, los varones y las mujeres debían enamorarse relativamente jóvenes y casarse tan pronto como su madurez lo permita, para dedicarse a temprana edad a la formación de sus hijos. Recibimos una de sus más sabias enseñanzas que a diario sintetizaba en el adagio latino que dice: per aspera ad astra, por el camino áspero a las estrellas, por el cual teníamos que comprender que en la vida de los hombres no se alcanza el éxito por el camino fácil, sino por el camino duro y difícil. Recordamos cuando, con motivo de alguno de los viajes que nos hacía realizar al exterior para aprender el idioma inglés, y que dio lugar a que se produzca en uno de nosotros una gran añoranza por la familia y un inmenso deseo de regresar al hogar, le escribió una carta en que destacaba esta expresión y le pedía que medite en ella, tomando en cuenta la ventaja que significaría en su futuro hablar un segundo idioma, y que luego haga un esfuerzo para sobreponerse ante esta aparente dificultad. Al poco tiempo, y cada vez que usufructuamos del beneficio de hablar un segundo idioma, confirmamos la realidad de esta enseñanza. Aunque él no llegó al perfecto dominio de otras lenguas, pues leía y entendía bastante bien el francés y el inglés, mas no lo hablaba en forma fluida, nos decía con mucha insistencia que todo hombre debía entender y hablar por lo menos 2 idiomas. En esto, él se preocupó por ser ejemplo viviente de lo que pregonaba. Jamás se avergonzó de reconocer su deficiencia en esta materia y siempre nos destacaba los esfuerzos que día a día hacía para practicarlos y mejorarlos. Nuestra mayoría de edad. A medida que íbamos avanzando en edad y acercándonos a los 18 años, edad en que se adquiere la plena capacidad, fue inculcándonos la afición al trabajo y la necesidad de encontrar en él un motivo de realización personal, tanto en el orden espiritual como material.
En más de una ocasión nos expresaba que la única riqueza perdurable era la bien habida y trabajada, y que jamás debíamos afincar esperanzas en las fortunas heredadas, pues ellas terminarían matando nuestras propias aptitudes e iniciativas. A este respecto, solíamos decir en tono de broma, pero con cierta severidad, que antes de su muerte quemaría todos sus bienes materiales, de manera que no debíamos esperar para aquella época otro legado que la educación recibida y su guía para el trabajo. Desde pequeños nos enseñó la virtud del ahorro como una disciplina para valorar el trabajo, moldear la voluntad, asegurar el futuro y limitar cualquier desmesurado deseo. En alguna ocasión, cuando pedimos algo que nos fue negado por su elevado costo y no entendíamos fácilmente su explicación, nos pidió que nos pusiéramos a recortar tantos papeles cuantos billetes se necesitaban para alcanzar el objeto solicitado. Al poco rato entendíamos la razón. Para nuestro Padre, el ser humano tenía una capacidad inagotable para aprender y realizar cuanto arte, oficio u obra deseare, y en el decurso de la vida debía preocuparse por encontrar las ocasiones propicias para ello. El varón o la mujer, decía, deben saber de todo, y cuando pretender aquello sea imposible, por lo menos conocer lo elemental, pues se resistía a la contestación rápida y fácil. No sé o no se puede. Para él, los imposibles casi no existían. Solo la muerte no tenía remedio. El hombre debía prepararse para enfrentar las más difíciles circunstancias de la vida, pues nunca debíamos descartar la posibilidad de que algún avatar nos coloque en la situación de tener que volver a empezar y desde muy abajo. En la vida práctica fue ejemplo viviente de esta enseñanza, pues le encantaba realizar por sí mismo labores manuales de gafitería, carpintería, electricidad y mecánica, y solo cuando la obra por su magnitud se iba más allá de sus reales capacidades o conocimientos, buscaba al técnico o especialista, pero aún allí, él tomaba una participación importante e invitaba a sus hijos a compartirlo, con ningún otro interés que el de aprender lo desconocido. A este respecto, cada vez que concluía una de estas obras manuales, nos sintetizaba su pensamiento diciendo: no hay como el hombre, ya me puedo ganar la vida haciendo esto. Además, para él, la única forma como puede alcanzarse el liderazgo perfecto era aprendiendo a ordenar, y ello, decíanos, solo puede conseguirse cuando quien manda sabe lo que pretende. Por lo tanto, debíamos alguna vez haber hecho por sí mismo, o por lo menos haber pretendido hacerlo, las cosas que luego deseáramos que otros lo hagan.